¿Alguna vez sentiste esa rara tristeza? ¿Alguna vez te sentiste abrumado por esa vaga y decepcionante idea? ¿Alguna vez te hiciste la pregunta fatídica, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Alguna vez tuviste ese doloroso presentimiento de que ese algo se mueve del otro lado de tu realidad y el hecho de tu existencia estalló en mil pedazos hundiéndote en el horror? Rodeado quizá de un cielo crepuscular e inacible, contemplándolo desde la ventana de tu cuarto, o quizá desde un oscuro bosque, o desde la cima de una colina empinada, tu pensamiento se desbordó ante la demasía del mundo y viste con tus propios ojos el hecho oculto de que vivimos dentro de una infinitud abismal, llenándote de descontrolado vértigo y pavor. Entonces te pareció ver que el índigo color de la cúpula espacial se rasgaba en su inmensidad y viste que a través de ella algo descomunal e informe, algo que no podías definir y que sin embargo llegaba con el mensaje de que nunca has estado solo en el universo, de que nunca hemos estado solos, comenzaba a caer sobre la Tierra. Aquello que se adentraba en el mundo con una fuerza cataclísmica despedazaba tu propio ser con la terrible certeza de tu insustancialidad, de tu contingencia, de tu desdichada insignificancia atómica en el cosmos. ¿Qué soy?, alcanzaste a preguntar bajando la mirada a tus pies. Soy nada, respondiste con un balbuceo. Entonces cerraste la ventana, huiste de ese bosque, descendiste la colina y corriste hacia el lugar más seguro, hacia ese lugar donde las cosas se mantienen en orden, a ese lugar lleno de luces artificiales, donde el abismo infinito se mantiene cerrado y oculto en la cotidianidad. Bebiste unas cervezas en un bar, en compañía de otros que se mantenían impávidos, ignorantes de lo que habías descubierto. Luego, ebrio y risueño, volviste a casa más tranquilo, pero al meterte en la cama ya no pudiste dormir. Te acercaste a la ventana a verificar que todo permanecía igual. Contemplaste ese bello firmamento nocturno y comprobaste que no era más que cielo y estrellas, pero ya no pudiste dormir. Ya no, porque lo sabías. En el fondo lo sabías. A partir de ese día ya no volviste a ser el mismo y supiste que vivirías maldito el resto de tu vida. Escribo esto bajo una considerable tensión mental, ya que al caer la noche mi existencia tocará su fin.
Sin un céntimo y agotada la provisión de droga, que es lo único que me hace soportable la vida, no podré aguantar mucho más esta tortura y me arrojaré por la ventana de esta buhardilla a la mísera calle de abajo. Que mi adicción a la morfina no les lleve a considerarme un débil o un degenerado. Cuando hayan leído estas páginas apresuradamente garabateadas, podrán comprender, aunque no completamente, por qué debo olvidar o morir. Fue en una de esas zonas más abiertas y desoladas del Gran Pacífico, donde el buque del que yo era sobrecargo fue alcanzado por el cazador de barcos alemán. Entonces la Gran Guerra se hallaba en sus comienzos y las fuerzas oceánicas del Uno aún no habían llegado a su posterior decadencia. Así que nuestra nave fue presa según las convenciones y su tripulación tratada con el respeto y consideración debida a prisioneros de guerra. De hecho, la disciplina de nuestros captores era tan relajada que 5 días más tarde logré huir en un botecillo con agua y provisiones para bastante tiempo. Cuando finalmente me encontré con las amarras cortadas y libre, tenía muy poca idea de mi posición. No siendo navegante avesado, tan solo podía suponer vagamente, por el sol y las estrellas, que me encontraba al sur del Ecuador. Desconocía mi longitud y no había a la vista ni islas ni costas. El tiempo permanecía bonancible y durante un número indeterminado de días vagué sin rumbo bajo el sol abrasador, esperando el paso de un barco o la arribada a las playas de alguna tierra habitable. Pero ni barcos ni tierra hacían su aparición y yo comencé a desesperar en mi soledad en medio de aquella oscilante inmensidad de azul ilimitado. El cambio tuvo lugar mientras dormía. Jamás conocí los detalles, ya que mi sueño, aunque problemático y repleto de visiones, fue ininterrumpido. Cuando desperté, lo hice para encontrarme medio hundido en una cenagosa extensión de infernal fango negro que me rodeaba en monótonas ondulaciones hasta tan lejos como llegaba la vista, y en el que mi bote se encontraba embarrancado a cierta distancia. Aunque podría suponerse que mi primera sensación ante esta prodigiosa e inesperada transformación del paisaje fuese la del asombro, en realidad me encontraba más espantado que perplejo, ya que había en la atmósfera y el suelo putrefacto una cualidad siniestra que me helaba hasta la médula. La zona era un podridero de cadáveres de peces descompuestos, así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver insinuándose entre el asqueroso légamo de aquella interminable llanura. Quizás no debería intentar el transcribir con simples palabras la indecible abominación que parecía sentarse en el absoluto silencio y la estéril inmensidad. No había nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una inmensidad de negro limo y, sin embargo, la absoluta quietud y la monotonía del paisaje me agobiaban con un terror nauseabundo. El sol llameaba en un cielo que me pareció casi negro en su cruel ausencia de nubes, como reflejando las ciénagas de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote atorado, comprendí que tan solo había una teoría
que pudiera explicar mi situación. Debido a algún cataclismo volcánico sin precedentes, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que parecían haberse mantenido ocultas durante millones de años en las insondables profundidades oceánicas. Tan grande era la extensión de esa nueva tierra alzada bajo mis pies que, por más que aguzase el oído, no se captaba el menor rumor de oleaje. Tampoco había allí ninguna ave marina que se alimentase de los seres muertos. Durante algunas horas permanecí sentado cavilando en el bote, que yacía de costado y prestaba una ligera sombra según el sol corría en el cielo. Al avanzar el día, el suelo fue perdiendo algo de fluidez, pareciendo en poco tiempo lo bastante seco como para permitir viajar a su través. Esa noche dormí, aunque poco, y al día siguiente preparé un paquete con comida y agua necesario para una marcha en busca del mar desaparecido, así como de un posible rescate. A la tercera mañana descubrí que el suelo se encontraba lo bastante seco como para caminar con facilidad. La peste a pescado era exasperante, pero me hallaba demasiado absorto en asuntos de más importancia como para preocuparme por eso. Y, resuelto, me puse en marcha hacia una meta desconocida. Durante todo el día avancé siempre hacia el oeste, guiado por un lejano montículo que descollaba sobre las demás elevaciones de aquel desierto ondulado. Acampé aquella noche y al día siguiente aún estaba en camino hacia el montículo, aunque parecía apenas más próximo que cuando le había avistado por primera vez. El cuarto atardecer alcancé el pie del promontorio, que resultó ser mucho más alto de lo que parecía a distancia. Un valle interpuesto hacía aún más pronunciado su relieve sobre la superficie. Demasiado cansado para ascenderlo, me dormí a la sombra de la colina. No sé por qué mis sueños resultaron tan estrafalarios esa noche, pero antes de que la menguante luna, fantásticamente gibosa, se hubiese elevado mucho sobre la llanura oriental, me encontraba despierto, bañado en sudor frío, decidido a no dormir más. Las visiones habidas resultaban demasiado como para atreverse a arrostrarlas de nuevo, y al resplandor de la luna comprendí cuán necio había sido al viajar de día. Sin el brillo del sol abrasador, mi viaje hubiera resultado menos fatigoso. De hecho, me sentí de nuevo lo bastante fuerte como para acometer el ascenso que había descartado al ocaso. Recogiendo mi hatillo, empecé a subir hacia la cumbre de la elevación. Ya he comentado que la interminable monotonía de la ondulante llanura era fuente de vago horror para mí, pero creo que mi espanto se vio acrecentado cuando alcancé la cima del montículo y miré al otro lado de un inconmensurable barranco o cañón, cuyas negras profundidades la luna, aún no lo bastante alta, no llegaba a iluminar. Me sentí como en el fin del mundo, atisbando al borde de un caos insondable de noche eterna. En mi terror me venían curiosas reminiscencias del paraíso perdido y del odioso ascenso de Satán a través de remotos territorios de oscuridad. Al ascender más la luna, comencé a distinguir que las cuestas del valle no resultaban tan perpendiculares como había supuesto. Salientes y afloramientos de piedra proporcionaban apoyos fáciles y seguros para el descenso, además de que a partir de unos pocos cientos de metros, la pendiente se hacía más gradual. Acuciado por un impulso que me resultaba difícil de analizar por completo, descendí dificultosamente las rocas y alcancé la más suave ladera de abajo, ojeando aquellas profundidades estigias que la luz aún no había penetrado.
Sobre todo, mi atención se vio prendida por un objeto grande y singular de la ladera opuesta, que se alzaba a pico 100 metros más adelante, un objeto que relucía blanquecino a los recién llegados rayos de la luna en ascenso. Era tan solo una gigantesca pieza de roca, como pronto pude cerciorarme, pero ya había tenido una clara idea de que su contorno y ubicación no eran completamente obra de la naturaleza. Un examen más detenido me colmó de indescriptibles sensaciones, ya que a pesar de su enorme tamaño y de que se encontraba situado en un abismo abierto en el fondo de los mares, desde la juventud de la Tierra, vi más allá de cualquier duda razonable que el extraño objeto era un monolito perfectamente tallado, cuya inmensa mole había conocido el trabajo y quizá la adoración de criaturas vivas y racionales. Aturdido y espantado, aunque no sin cierto escalofrío del placer propio de un científico o arqueólogo, examiné los alrededores con mayor detenimiento. La luna, ahora próxima al cenit, brillaba de forma extraña y vívida sobre los colosales peldaños que circundaban el abismo, revelando el hecho de que un regato de agua fluía al fondo, perdiéndose de vista en ambos sentidos y casi llegando a lamer mis pies cuando fui a detenerme al pie de la ladera. Al otro lado del barranco, las pequeñas olas golpeteaban la base del ciclópeo monolito, en cuya superficie pude ver entonces cinceladas inscripciones y toscos relieves. La escritura estaba formada por un sistema de jeroglíficos desconocidos para mí, distinto a cuanto hubiera visto en los libros. Consistía en su mayor parte en símbolos acuáticos convencionales, tales como peces, anguilas, pulpos, crustáceos, moluscos, ballenas y cosas así. Algunos caracteres, obviamente, representaban seres marinos desconocidos para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había observado en la llanura surgida del océano. De entre todo, no obstante, fueron los relieves pictóricos los que más me subyugaron. Visibles con claridad al otro lado del agua interpuesta, gracias a su enorme tamaño, formaban un cúmulo de bajorrelieves cuyos motivos hubieran podido despertar la envidia de un doré. Creo que podría suponerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierta clase de hombres, aunque se mostraba a las criaturas retozando como peces en las aguas de alguna gruta marina o rindiendo pleitesía en algún santuario monolítico, al parecer también sumergido. No osaré entrar en detalles acerca de sus formas y rostros, ya que el simple recuerdo me provoca vértigos grotescos más allá de la imaginación de un Poe o un Balber. Resultaban en líneas generales condenadamente humanos a pesar de sus manos y pies palmeados, labios espantosamente gruesos y fofos, vidriosos ojos saltones, así como otros rasgos aún menos agradables de recordar. Cosa bastante curiosa, parecían cincelados sin guardar proporción con su escenario oceánico, ya que una de las criaturas era representada en el acto de matar una ballena, retratada como apenas un poco más grande. Reparé, como digo, en su deformidad y extraña estatura, pero enseguida decidí que se trataba sencillamente de los imaginarios dioses de alguna primitiva tribu de pescadores o marineros. Una tribu cuyo último descendiente había muerto antes de que naciera el primer antepasado del hombre de Piltdown o el del Neandertal. Espantado por este inesperado vistazo a un pasado más allá de la imaginación del más aventurado de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía extraños reflejos en el silencioso canal que había ante mí. Entonces
entonces lo vi. Con tan solo un ligero chapoteo, indicando su llegada a la superficie, el ser apareció sobre las oscuras aguas. Inmenso, semejante a un polífemo, espantoso, se alzó como un tremendo monstruo de pesadilla hacia el monolito, al que rodeó con sus gigantescos brazos escamosos, al tiempo que abatía su monstruosa cabeza para prorrumpir en algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí entonces. De mi frenético remonte de la ladera y el risco, así como de mi delirante regreso al bote embarrancado, poco es lo que recuerdo. Creo que canté durante largo trecho y que reía de forma extraña cuando ya no fui capaz de seguir cantando. Guardo confusos recuerdos de una gran tormenta desencadenada algún tiempo después de llegar al bote, y de alguna manera sé que oí retumbar de truenos, así como otros sonidos que la naturaleza profiere tan solo en sus más desbocados momentos. Cuando volví de entre las sombras, me hallaba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del barco norteamericano que había recogido mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi delirio, pero descubrí que habían prestado escasa atención a mis palabras. Mis salvadores nada sabían de tierras afloradas en el Pacífico, y no vi la necesidad de insistir sobre cosas que sabía no creerían. En cierta ocasión acudí a un famoso etnólogo y lo entretuve con curiosas preguntas acerca de la vieja leyenda filistea de Dagón, el dios pez, pero advirtiendo enseguida que era irremisiblemente convencional, desistí de mi interrogatorio. Es durante la noche, sobre todo cuando la luna es gibosa y menguante, cuando veo al ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser tan solo una solución pasajera y me ha atrapado entre sus garras como esclavo sin esperanza de remisión. Así que voy a acabar con todo, habiendo escrito una relación completa para el conocimiento o la engreída diversión de mis semejantes. A menudo me pregunto si no habrá sido todo una fantasía, un simple monstruo de la fiebre surgido mientras yacía preso de la insolación y enloquecido en el bote descubierto tras mi huida del buque de guerra alemán. Eso me digo, pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta. No puedo pensar en el profundo mar sin estremecerme ante los indescriptibles seres que puede que en este mismo instante estén reptando y removiéndose en sus fondos cenagosos, adorando arcaicos ídolos de piedra y tallando sus propias y detestables imágenes en obeliscos submarinos de resumante granito. Sueño con el día en que puedan emerger entre el oleaje y sumergir entre sus garras a los restos de una humanidad débil y agotada por la guerra. El día en que la tierra se hunda y el oscuro lecho marino se alce entre el pandemonium universal. El fin está próximo. Escucho un ruido en la puerta, como si un cuerpo inmenso y resbaladizo se debatiera contra ella. No dará conmigo. Dios, esa mano, la ventana, la ventana.
Recomiendo para una mejor comprensión del presente análisis ver un vídeo anterior de este canal en el que se establece la unidad estética entre las categorías de lo bello, lo sublime y lo siniestro. Tienen el enlace del vídeo en la caja de descripción. Lo que nos expone Lovecraft en su cuento es el descenso de un hombre común y corriente a la demencia. Podemos ver, sin embargo, en el cuento la clara influencia de Poe. Por ejemplo, el clásico dilema entre la realidad y la alucinación, entre la certeza y la duda, entre la objetividad de unos hechos y la posibilidad de que sean productos de los delirios propios de una persona que ha enloquecido. Veamos como muestra el modo en que comienza Poe su cuento El gato negro. No espero ni remotamente que se conceda el menor crédito a la extraña, aunque familiar historia que voy a relatar. Sería verdaderamente insensato esperarlo cuando mis mismos sentidos rechazan su propio testimonio. Este no es solo un recurso narrativo, se trata de un gran recurso estético y dramático que desde el primer momento crea la atmósfera de tensión y horror en el cuento, tensión que junto a los demás elementos de la composición se mantendrá a lo largo de la historia, generando eso que Poe llama unidad de efecto. Pero Lovecraft, que hará un uso casi abusivo del mismo en sus relatos, tiene una intención aún más terrible, pues su motivación no es solo un hecho fantástico, sino la exposición del hombre al propio horror de la existencia enfrentada a la otredad viviente del cosmos. El protagonista se mueve dentro de este caótico ir y venir de la certeza en su mente. El efecto demencial de este complejo juego aterrador de la duda y la certeza tiene dos detonantes: la incredulidad ante lo que se ha visto por considerarlo imposible y el rechazo a reconocerlo como real por considerarlo un evento espantosamente insoportable. En ambas situaciones, la carga del horror es poderosa, ya que se cuenta desde el principio de la historia con lo fundamental. El sujeto, en pleno uso de sus facultades y su conciencia, ha sido testigo de algo, ha visto algo, ha descubierto algo que estaba oculto, algo inimaginable, completamente ajeno a su realidad cotidiana. Ha descubierto la terrible otredad del ser con un poder extraordinario. El juego mental en esa demencia es cruel y devastador. Si duda de sus sentidos, le sobrecoge la vívida y convincente experiencia. Si no duda, le destruye su insoportable realidad. Pero es que cuando duda, prefiere creer por rechazo a su demencia, y cuando cree, prefiere dudar, rechazando la realidad de unos hechos incomprensibles. Se aprecia esta situación tan delirante cuando, en el hospital, el protagonista del cuento dice: «Eso me digo, pero siempre me viene una espantosa y vívida imagen a modo de respuesta». El sujeto ha quedado marcado por la visión de esa otredad, cuyos efectos caóticos en su psique traumatizada ya no le abandonarán. Ciertamente, no es necesario llegar hasta la aparición viviente de ese algo oculto, como ocurre en el cuento, para tener una experiencia parecida. Bastaría la sola intuición de la monstruosidad desencadenada en nuestra conciencia por la pura sublimidad del mundo, por lo siniestro de sus formas que nos estremecen en determinadas situaciones cuando bajamos la guardia de nuestra propia limitación. Un día contemplas el océano inmenso y tu mente recrea, para tu angustia, criaturas descomunales habitando ese ilimitado fin,
lleno de bruma. No las ves, obviamente, pero sientes su existencia, y su existencia es desproporcionada, algo deformante en tu mente. Puedes sobreponerte a ello y continuar con tu vida, pero de alguna manera, tras la primera experiencia de este tipo, ya nada es igual. Diremos aquí de una vez, cosa a la que más adelante dedicaremos un vídeo en exclusiva, que en el estado estético de lo sublime, el más grande temor es la aparición de otra razón ajena en ese cuadro convulso al que nos enfrentamos y que dominamos mediante la idealidad de nuestra propia razón. Lo más horroroso de todo sería, desde luego, la aparición de ese monstruo presentido en lo lejano. Y en este caso, el cuento llega hasta las últimas consecuencias. Esto significa la locura para el protagonista. Podemos rastrear este arquetipo estético y existencial hasta las más antiguas historias y mitos de la humanidad. Quizá el más canónico de todos sea el de la Gorgona en el mito de Perseo, cuya sola visión nos convierte en piedra, metáfora suprema del espanto y la demencia ante la visión de lo siniestro, de esa nauseabunda otredad. En una danza poética, Lovecraft, no olvidemos que Lovecraft era poeta, va colocando todo el escenario para un verdadero martirio estético que ha de culminar en la irrupción de una forma presentida. Desde el momento en que el sujeto queda a la deriva en un mar inmenso, sabemos por pura identidad y empatía que algo titánico va a salir de sus aguas. Lovecraft juega con todos los elementos sensitivos para tejer su trampa sublime. El oído no oye nada, la vista no alcanza, el mar sin límites desborda completamente nuestra capacidad de limitación. Podemos imaginar los ojos de ese pobre desgraciado agitándose sin control ante esa ilimitación, buscando un punto de referencia, algo a lo que fijarse. Desde luego, esta situación solo puede conducir al peligroso estado demencial donde los monstruos aparecen. Pero Lovecraft no se detiene allí, y aquí hay que resaltar la infinita superioridad de un cuentista erudito respecto a uno que no lo es, pues son sus conocimientos geológicos los que pondrán a Lovecraft en el camino de un desarrollo hermoso y armónico de su tragedia. Lovecraft da otra vuelta de tuerca y elabora la manifestación viviente de aquello presentido mediante un cataclismo terráqueo. Cuando ese miserable despierta, se encuentra con algo incomprensible. Lo rodea una infinita masa de fango negro y hediente, producto quizá de una repentina actividad volcánica. Pero Lovecraft no detiene la tortura estética. A la insonoridad, a la incapacidad visual, se une ahora el olor nauseabundo de criaturas marinas descomponiéndose junto a la negrura lúgubre de un terreno inabarcable. Es sabido que Lovecraft odiaba el pescado, y muchas de sus simbologías y criaturas encuentran asidero en sus odios viscerales y en sus peculiares costumbres. Pero eso no es materia de este análisis. Lo cierto es que no hay escenario más enloquecedor que aquel en el que ninguno de tus sentidos te brinda al menos algo familiar, algo reconocible. Alguna vez en sus vidas han pasado por un momento de angustia, quizá de extrema angustia y de miedo, en donde ven, oyen y palpan solamente objetos repugnantes y terroríficos. De pronto, el único y pasajero olor de un guiso disfrutado en la infancia
en compañía de seres queridos o de un perfume que usaba un ser amado, consigue aliviarlos y darles ánimos para soportar el duro trance, incluso valor para enfrentarse a la amenaza. Ahora imaginen que en lugar de esa fragancia agradable, los torturan con el olor a podredumbre más intenso. Esto solo aumentaría la sensación de que algo terrible ocurrirá pronto y el pánico los dominaría. En el contexto del cuento, todo este evento geológico y sus consecuencias sensoriales solo anuncian que aquello que presentíamos antes de despertar ocurrirá. Algo colosal se prepara para emerger del lecho oceánico. Solo un apunte más antes de dar fin al presente análisis. Unas palabras y una cita respecto a la inmensa superioridad de una narración dotada del talento poético que la hace destacar por sobre el resto en un arte como el Lovecraftiano. ¿Por qué la poesía consigue dicho despunte artístico? Porque la poesía, tanto en cuanto al ritmo y a la cadencia propia de la escritura, como en cuanto a la creación de imágenes y atmósferas sublimes o de gestos y ademanes conmovedores, impacta directamente en nuestro eros y en nuestra compasión, provocándonos un intenso deleite estético que de algún modo deja una huella en nuestro ser. Difícilmente la mayoría de amantes de este género del cuento podrán estar en desacuerdo respecto a que tanto Lovecraft como Poe y Borges ocupan un lugar preeminente en el panteón de nuestros venerados. No es una extraña coincidencia que los tres hayan sido poetas y que los tres tuviesen cierta erudición volcada en mayor o menor medida dentro de sus cuentos y novelas. Ya hablaremos de la erudición en los cuentos, también de la profunda relación entre los grandes relatos y la poesía, y cómo todo ello está también ligado a la tragedia clásica. También hablaremos sobre la sospechosa tendencia hoy en día a evitar precisamente lo poético en los cuentos y a la triste recomendación de evitar el gran estilo en su escritura, con el argumento pueril de que todo ha sido dicho en literatura. De momento, quedémonos con estas hermosas palabras que Michel Houellebecq dedica al estilo de Lovecraft en su ensayo Lovecraft, contra el mundo, contra la vida. Probablemente ese extraordinario poder de creador de universos, esa fuerza visionaria, me impresionaron demasiado en su momento y me impidieron, es lo único que lamento, rendir un homenaje lo bastante cumplido al estilo de Lovecraft. Su escritura, por cierto, no se despliega tan solo en la hipertrofia y el delirio. A veces hay también en ella una delicadeza, una profundidad luminosa muy poco corrientes. Es el caso sobre todo de El susurrador en la oscuridad, relato que omití en mi ensayo y en el que encontramos párrafos como este. Había además una belleza cósmica extrañamente apaciguadora en el paisaje hipnótico por el que nos deslizábamos, en el que nos sumíamos de un modo fantástico. El tiempo se había extraviado en los laberintos que dejábamos atrás y a nuestro alrededor solo se extendían las oleadas en flor de la maravilla y el hechizo recobrado de los siglos desaparecidos. Bosques venerables, frescas praderas bordeadas de flores otoñales de brillantes colores y de vez en cuando pequeñas granjas oscuras anidadas entre árboles enormes al pie de paredes verticales cubiertas de escaramujos perfumados y de hierba de los prados. El sol mismo difundía un resplandor prodigioso, como si toda la región estuviera bañada en una atmósfera o una exhalación excepcionales. Nunca había visto nada semejante.
salvo en las perspectivas mágicas que forman a veces el fondo de los cuadros de los primitivos italianos. Sodoma o Leonardo concibieron paisajes así, pero solo en la lejanía y a través de las cimbras de arcadas renacentistas. Nos abríamos camino en carne y hueso dentro del cuadro, y en esta necromancia me parecía hallar un saber o una herencia innata que siempre había buscado en vano. Se trata de un momento, dice Wolbeck, en el que la extrema agudeza de la percepción sensorial está a punto de provocar una completa alteración en la percepción filosófica del mundo. En otras palabras, se trata de poesía. Acompañamos al pobre protagonista de Dagon hasta que llega al gran promontorio donde Lovecraft despliega su amor por lo arquitectónico y nos muestra ese escenario miltoniano, referencia al Paraíso Perdido de John Milton y las ilustraciones de Gustave Doré, de un escarpado y un obelisco gigantesco en donde ya nos revela la poética y desasosegante evidencia de que aquello que presentíamos en lo más oscuro de nuestros miedos, es decir, la aparición de otra criatura racional y a la vez incomprensible, está mucho más cerca de lo que creíamos. El momento, sin embargo, es excelso. El pasaje de la visión de ese infierno miltoniano, la visión de los jeroglíficos y dibujos en el obelisco, dando testimonio de la enorme criatura y su mundo remoto de las profundidades, la luna gibosa avanzando e iluminando aquella realidad de ese mundo emergido. Todo está hecho para conmovernos dentro de una pesada atmósfera de un silencio luminoso derramándose en el abismal escenario, en donde nuestra conciencia reposa y a la vez se agita en el juego entre lo bello, lo sublime y lo siniestro. Una especie de terrible y a la vez dulce tristeza nos emociona, ese momento de éxtasis en el que los rostros de nuestra experiencia estética divagan en la inconstancia de nuestra conciencia y nuestra mente. Solo desde una perspectiva poética no debe ser roto de manera violenta. Por eso, la aparición del monstruo, lejos de ser estruendosa, ocurre embellecida por el silencio y una especie de apacibilidad del instante. Escribe Lovecraft. Entonces lo vi, con tan solo un ligero chapoteo indicando su llegada a la superficie. El ser apareció sobre las oscuras aguas. Aquí no habla solo el cuentista, aquí habla el poeta. Lovecraft pudo haber hecho alarde de estruendos, rayos, bombos y platillos para la aparición de ese ser, pero no lo hace y opta por una bella y detenida sepulcralidad lunática. E hizo lo correcto. Podemos imaginar el cuidado que tuvo el poeta para ejecutar este pasaje. Optar por esa delicadeza cuando lo que se espera es la estridencia y el rugido universal solo es posible después de meditarlo y tomar la riesgosa decisión. Aparte de la inmediata y sucinta descripción del terrible monstruo, que es de todos modos necesaria, Lovecraft no necesita mayores detalles al respecto para lograr lo que se propone.
Todo el cuento es un encantamiento estético para un momento que ha de ser nocturnamente delicado. Incluso cuando Dagón aparece, no lo hace de manera destructiva para el testigo. Se conserva la distancia suficiente, la lejanía requerida para que, a pesar de su horroroso aspecto, sea contemplado en una especie de insustancialidad placentera. Incluso en un acto patético, Dagón solo se abraza al obelisco, deja caer su cabeza y emite sonidos pausados. Se trata de un evento mágico, de un cuadro sublime y musical del maravilloso mundo oceánico. Pero el propósito del cuento es la tragedia, de modo que Lovecraft debe dar el golpe final. Para construir la fatalidad del cuento, sin embargo, le basta con decir, tras dicho momento maravilloso, creo que enloquecí entonces. El desarrollo posterior del relato es simplemente la unidad requerida respecto al comienzo. El curso ulterior de una tragedia anunciada desde un principio, debido a la visión de lo que no debió ser visto, debido a que él, en su enmarañada locura de dudas y convencimientos, ya lo sabe. La ventana, evidentemente, anuncia el acto prometido al inicio. Está claro que ese loco, que no puede dejar de saber lo que sabe, se arroja atravesándola para morir sobre la mísera calle de abajo. On the plateau there, hair and skin shining golden, holding daisies in her ears, standing 9 feet tall, making stones out of boulders, wrapped up in chains in evening wear. I flashed a yellow grin, 15 teeth came loose and fell out of it, but she blushed all the same. My heartstrings played for her, fast and mad.